manifestación de los pueblos de la parte este de la isla, antes española o de Santo Domingo, sobre las causas de su separación de la República Haitiana. Ninguna obligación tenemos para quien no nos da los medios de cumplirla, ningún deber para quien nos priva de nuestros derechos. A la Unión, dominicanos, ya que se nos presenta el momento oportuno, de Neiva a Samaná, de Azua a Montecristi, las opiniones están de acuerdo y no hay dominicano que no exclame con entusiasmo: separación, Dios, patria y libertad. Santo Domingo, enero 16 de 1844 y primero de la patria. Y la avanzada se precia de tener el honor y el placer, como ya se anunció, de contar con la participación de dos verdaderos historiadores que nos permiten conversar a propósito de este importantísimo aniversario e ilustrarnos todos en torno al manifiesto del 16 de enero de 1844. Bienvenidos Juan Daniel Balcácer, José Checo, ambos historiadores, pero además Juan Daniel es el actual presidente de la Academia Dominicana de la Historia. José fue presidente de la Academia, entre otras funciones públicas importantes relacionadas. Gracias por estar con nosotros. Este paso previo, esa sentencia que escuchábamos, ese fragor ya que se sentía en el ánimo patriótico, ¿cómo comenzó el germen hasta llegar a ese documento? Es un documento, como se ha señalado, de una importancia capital, trascendental en la historia política y jurídica de la República Dominicana. Escrito mes y medio antes de la proclamación de la independencia y de la creación de la República Dominicana, ese texto fue el resultado de un pacto político entre fuerzas trinitarias y fuerzas conservadoras que unieron estratégicamente sus propósitos, redactaron ese documento que es una nómina de agravios en la que los dominicanos de la época consignaron todos los motivos por los cuales habían decidido independizarse. Es una relevancia especial, fue también una especie de constitución para la Junta Central Gubernativa y organizó la manera en que debía conducirse ese gobierno. Pero en esa cita que se mencionó hace un momento, es interesante notar que el documento pone de relieve y le concede una especial significación al gentilicio dominicano. Sí. Es decir, hay que aclararle a mucha gente, a los jóvenes sobre todo, que el gentilicio dominicano se usa desde mediados del siglo XVI y que el pueblo dominicano, por ser dominicano, oriundo de Santo Domingo, cuando se constituyó en Estado libre e independiente, Duarte le dio el nombre de República Dominicana al Estado. Pero el gentilicio ya existía y prueba de ello es cómo es reivindicado en ese documento que es la manifestación del 16 de enero. En este momento que se concibe y se redacta este manifiesto, ¿había grupos opositores a lo que se hizo? Sí, cómo no. La particularidad de la proclamación de la independencia dominicana tiene el hecho de que hubo que hacer, los trinitarios tuvieron que hacer una alianza táctica, como se diría hoy día, entre ellos los trinitarios que eran jóvenes, liberales,
progresistas, de avanzado según la época, y con el grupo conservador, uno de los cuales estaba acaudillado por el autor del manifiesto el 16 de enero, don Tomás Bobadilla y Briones, que era tal vez en esa época el dominicano, uno de los dominicanos más cultos que había. Si uno analiza el manifiesto, que no es una página, son como 4 o 5 páginas, y la redacción de ese manifiesto, uno se da cuenta que tuvo que haberlo hecho una gente de mucha cultura. Y una prueba de que lo redactó él, como él mismo dijo posteriormente, yo fui el autor de ese manifiesto en oposición a otros, entre ellos el historiador haitiano Madiu, que dijo que lo había redactado Sánchez y Mella. No, fue Bobadilla. Y eso está demostrado de manera incontrovertible. Pero uno de los rasgos que tiene ese manifiesto de lechura de Tomás Bobadilla, aun cuando compartido por todo el grupo, lo firmaron 156 a 157 firmas que estamparon y aprobaron el documento. Es, y como se vio en lo que vimos al principio, que termina con las palabras separación, Dios, patria y libertad. Don Betilio Alfao Durán, uno de los más eminentes historiadores dominicanos, ya fallecido, en la introducción a la edición que hicieron los bibliófilos en los años 70 del manifiesto, un trabajo de Emilio Rodríguez de Morici, otro historiador eminente, sí, que también hemos tenido. Él dice que el hecho de que Bobadilla le pusiera esa palabra para terminar indicaba la intención de ese grupo que acaudillaba a Bobadilla y otros como Buenaventura Báez de conseguir el protectorado de la República. Contrario a lo que está en un documento que es clave en el surgimiento del Estado Dominicano y de la dominicanidad, que es el juramento trinitario de años anteriores, del 1838. En ese juramento, obra de Duarte, se dice, que van a luchar para separarnos de Haití y conformar un Estado libre, independiente y soberano que se denominará República Dominicana. Y luego sigue el juramento exponiendo lo de la bandera dominicana. Los colores, supongo, y todo eso, sí, ¿no? Esto es muy importante porque es bueno recordárselo a la gente que había grupos que querían acogerse, vamos a decir, a la sombrilla de España. Había varios grupos. Exactamente. Había pro-españoles. Exacto. Había pro-inglés minúsculo. Había pro-francés, que era el mayoritario. Sí. Había pro-haitianos, que entendían que las cosas deberían quedarse como estaban. Y estaban los trinitarios, que como dice José, eran pro-independencia pura y simple. Sí. Los demás, por eso yo digo siempre que en el manifiesto concurrieron tirios y troyanos, mansos y cimarrones. Es decir, y prueba de ello es que cuando se conformó el primer gobierno dominicano de la Junta Central Gubernativa, la presencia trinitaria es minoritaria. Estaban los conservadores. Ahora, ese documento, cuya influencia está también inspirada en la Declaratoria de Independencia de Estados Unidos, es considerado el acta de independencia dominicano. Y como tal, y decía uno de los hijos del historiador García, Alcides me parece, o Leonidas García Lluvere, que su importancia es de tal magnitud que en la colección de leyes y decretos de la República
es el primer documento, antes de la Constitución del 6 de noviembre. A eso iba con esta pregunta, o a eso voy. Justamente el documento sirvió, digamos que como carta magna hasta el 6 de noviembre de ese mismo año, cuando se proclamó la primera Constitución. ¿Qué estamentos más importantes establecía? Sobre todo considerando esa variedad de grupos que había detrás, pero que al final se pusieron de acuerdo con un mismo propósito. Claro, lo primero era la creación de la República, del Estado. Luego se fijaron también en el territorio, establecieron las provincias, que entonces eran 4 o 5, fijaron la asamblea constituyente. El gobierno tenía que convocar una asamblea constituyente para redactar la Carta Magna, que finalmente tuvimos el 6 de noviembre de ese mismo año. Y también definió la forma del gobierno, que debía ser un gobierno colegiado. Es decir, el primer gobierno dominicano que tuvimos era colegiado, aunque estaba predominado por los conservadores, pero había trinitarios, Sánchez, Mella. Cuando Duarte regresa en el 15 de marzo, es designado en la Junta Central Gubernativa. Y bueno, y ahí fue que se dieron los primeros roces entre esas clases políticas que lamentablemente culminaron en la derrota del grupo trinitario y en su expulsión del país a perpetuidad. No, y también hubo un elemento muy importante en el nacimiento del Estado Dominicano, que es el elemento religioso. Ahí taxativamente en el manifiesto se dice, porque era la época, que la religión católica, apostólica y romana sería la religión oficial del Estado Dominicano, sin detrimento, como ha seguido, de la libertad de cultos y el respeto a las otras denominaciones. Es un elemento muy importante que hoy día hay agendas y sectores que quisieran como soslayar como parte constitutiva de la nación dominicana la religión. Y eso es natural que sea así. El juramento trinitario comienza, como también lo usaban los masones y otros grupos de la época, en nombre de la justísima Trinidad de Dios omnipotente, y luego seguía ahí. Además, Duarte era un católico, creyente, o sea, practicaba. Sus padres eran también católicos y creyentes. Y esa idea de Duarte está en toda la vida de él. Y era lógico que si él creía en esa idea, tratara de que el Estado que él propugnaba, porque surgiera, se fundamentara también en esas ideas religiosas. Y que están plasmadas en el escudo. Y no en vano, el mismo manifiesto termina con el lema, hoy lema nacional, sacrosanto de Dios, patria y libertad. El único escudo en el mundo, el único escudo en el mundo que tiene la Biblia, en un versículo de San Juan. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Eso es verdad. Antes de producirse la expulsión del país del grupo que concibió este manifiesto, ¿qué argumentó el grupo que procedió a ejecutar esa expulsión? No, el grupo que fue expulsado fueron los trinitarios. Sí. Ellos suscribieron el documento y como señalaba José, bueno, pues como fue un pacto, hubo que ceder para que pudiese fluir el 27 de febrero cristalizarse. Si no, no hubiese podido nacer la República. Entonces, lo que se adujo fue diferencias profundas de criterios. Es decir, los trinitarios en su
proyecto independentista puro, llegaron a enfrentarse a los conservadores, que estuvieron al punto de suscribir un convenio con Francia para un protectorado. Qué paradójico que fueran Duarte y los trinitarios los que pujaron, construyeron todo ese camino hacia la libertad y la independencia y que finalmente fueran excluidos. Don Emiliano Tejera en una ocasión dijo: los que hacía pocos días eran libertadores, ahora eran expulsados como traidores a la patria. Qué mezquindad la humana. Ahora, Lisette, viendo la época, se puede entender por qué sucedió eso. Como decía Juan Daniel, si los trinitarios, que eran los puros, los idealistas, los progresistas, no se alían con ese sector conservador, no hay independencia. No, claro. ¿Entiendes cómo es? Sí, claro. Y como eran los que tenían, eran los más veteranos, Bobadilla era, hoy día se diría, era un zorro. ¿Tú entiendes? No era una papita. Pero aparte de eso, junto con el sector conservador, eran los que tenían el poder económico. Y lógicamente, a ellos fue que le cayó el mango cuando cayó de la mata. El poder económico y militar. Y militar, ¿entiendes? Y sin ellos no hay independencia, ¿eh? Así es, así es. Pero esa es la vida y esa es la historia. Casi siempre pensemos, por ejemplo, en algo ya más reciente. Los que tienen el ideal, los puros, lo predican, pero muchas veces terminan siendo sacrificados. Sí. Y hay medidas drásticas que hay que adoptar, que muchas veces los puros, los idealistas o los que defienden una noción o una idea de la democracia casi ateniense, como el caso de los duartianos, ellos tuvieron el poder durante un mes. Ellos dieron un golpe de Estado el 9 de junio. ¿Y qué debieron ellos hacer? Tomar a los conservadores, apresarlos y expulsarlos del país. Pero creían en que se podía entender y no fue así. Los conservadores al mes dieron un contragolpe, tomaron el poder, los apresaron, los acusaron de traidores a la patria y los expulsaron a perpetuidad. Los iban a fusilar, pero el comerciante Abraham Cohen intervino y entonces los expulsaron del país. Pero ya antes, por ejemplo, los mismos trinitarios estaban conscientes que si no se aliaban a esos sectores, su ideal no iba a fructificar. A concretarse, claro. Porque Mella, que era el que de ese grupo, el que más conocimientos militares tenía, y era en eso muy sagaz, fue el que viajó a Haití antes del 44 a conseguir el apoyo de los grupos que en el 43 habían significado en Haití el movimiento de la reforma. Así es. ¿Entiendes? Sí, sí. Caballeros, el canal tiene siempre muy presente la importancia de exaltar la filosofía de los valores históricos, los valores morales, las referencias por excelencia que debemos tener los dominicanos. Y por eso les invitamos a que disfruten junto con nosotros y la teleaudiencia una recreación y exaltación que hacen los niños del canal, los famosos Topi Talkers de nuestro patricio Juan Pablo Duarte. Duarte Patria. La justicia y la libertad, tener una identidad propia, ser una nación soberana. Duarte, pueblo. Un pueblo único en el mundo, de gente llena de fe. 210 años después, Duarte vive. Eso es parte de lo que refrescamos aquí constantemente. A propósito de refrescar, hay que decir que entonces el 26 de enero, que es el día del natalicio, que recordamos el natalicio de Juan Pablo Duarte, comienza lo que quedó instituido
como el mes de la patria, a propósito de varias fechas importantes hasta el 27 de febrero, ¿verdad? Así es, el día de Duarte, el 26, que ojalá algún día, como se planteó del Día de Reyes, se vuelva a celebrar el 26 de enero. Sí. Porque es una cuestión aberrante que tú hayas nacido el 15 de junio y te lo celebren el 20 de junio. Sí, Sí. ¿Tú entiendes? No, y Sí. puede generar confusión en la juventud, los niños. Pero luego es viene verdad. el día de Duarte, luego vendrá el día de Mella, el 25 de El febrero, 25 de el febrero. 27 el día de la Independencia, el 9 de marzo, el día de Sánchez. Y qué bueno que programas como este, que aparte de cultivar el entretenimiento y todo eso, hayan dedicado estos minutos a este tema histórico del manifiesto del 16 de enero, porque es una contribución, vamos a decir un granito de arena, a algo muy necesario en estos momentos en el país. Que la gente vuelva a retomar los fundamentos de lo que sirvió para que surgiera el Estado Dominicano y que nosotros ya jurídicamente nos hubiésemos comenzado a llamar dominicanos. Ciertamente. Bueno, Dominic A propósito. tiene una pregunta, sí. Sí, tengo una pregunta porque uno le apasiona mucho escuchar de estos temas, evidentemente, de la historia. Y una de las cosas que me llama la atención que ustedes hablaban, cuando Pedro Santana pues toma la Junta Gubernativa, ¿verdad? Y desplaza a los trinitarios, que fue a principios, mediados, ¿verdad?, del 44, y luego se ejerce la presión a los diputados para que vayan a San Cristóbal a debatir, ¿verdad?, lo que iba a ser la Carta Magna. Ya con esta hostilidad, con esta presión al grupo de los trinitarios, ¿verdad?, sacarlos, declararlos no gratos. ¿Cuáles eran las personas que estaban, cuáles eran estos diputados que pudieron, bajo esa presión de Santana, poder incluir en nuestra Constitución ese argumento más democrático con la influencia de la Iglesia, ¿verdad?, y con la influencia per se de Santana y demás? ¿Quiénes eran esas personas que estaban ahí? La expulsión de los trinitarios es unos meses antes de la... Fue como por agosto, ¿no? Agosto fueron apresados y deportados en septiembre. Entonces la Constitución fue sancionada en San Cristóbal y en ese entonces fue una asamblea constituyente unicameral. Estaba constituida nada más que por 32 diputados que representaban a los diferentes pueblos, los escasos pueblos que había en ese entonces. De manera que, más que los diputados, en realidad la visión y la percepción que se impuso fue la visión de Santana, de Bobadilla y de una persona que casi no se menciona, pero que tuvo una influencia determinante en esos días genésicos de la República, que fue el cónsul francés Saint-Denis. Era como el cerebro gris junto con Bobadilla, eminentemente antiduartiano. De él es la idea de que Duarte era un joven inexperto que luego Bobadilla lo usó y que protagonizó un 18 brumario aquí cuando el golpe de Estado del 9 de junio. En realidad, los muchachos, porque así eran, chocaron con una mole y bueno, y se quedó en el proyecto de ellos en una cristalización a medias. Pero tuvimos república, tuvimos el Estado y luego sobrevino la guerra dominico-haitiana de 17 años y ahí los dominicanos defendieron su identidad. Razón de más para que, como decía José, nuestro espacio, toda la programación, de hecho deberían ser todos los medios de comunicación, recreen nuestra historia, porque al conocerla valoramos más quiénes somos y lo que somos y cuidamos
lo que a veces por desconocimiento, intereses, pudiéramos estar perdiendo. Y yo creo que eso es vital. Así que para nosotros eso es un compromiso. Gracias por permitirnos tener fuentes tan prístinas en ustedes, dos prestigiosos historiadores, Juan Daniel Balcácer y José Checheco, a propósito de este aniversario del manifiesto del 16 de enero de 1844. Pausamos en el contenido, pero quédese ahí, porque aquí todo vale y es interesante. Además, a la vuelta vamos a conversar con alguien muy chulo, que yo quiero mucho y muy querido por todo el mundo. Hablo de René Castillo. ¿Están listos? ¡Claro que sí! ¡Wow! ¡Juan Pablo Duarte! Un encuentro. Un sentimiento de admiración. Hola, hijos de la patria. El máximo ejemplo de entrega por la conquista de nuestra libertad. 210 años después, Duarte vive. Antes